¿Cuándo fue la última vez que recibiste una visita de alguien que considerabas importante? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que prepararte para un evento sumamente importante? Quizás por la pandemia, la mayoría de nosotros hemos vivido eh, tiempos de menos actividades sociales, menos reuniones sociales y menos visitas, hemos sido menos anfitriones que años anteriores, pero todos conocemos en diferentes niveles cómo se siente la anticipación, los nervios de tener a alguien importante visitándonos o encontrándonos con alguien importante. Eh, Podría ser un jefe, una persona que admiramos, no sé, un familiar importante, etcétera, etcétera. El pasaje de hoy tiene que ver con el llamado de un hombre, la invitación, el fuerte llamado de un hombre al pueblo judío a prepararse, pues venía a visitarles la persona más importante. Este pasaje también nos invita a nosotros a prepararnos y nos prepara a nosotros los lectores de Marcos para encontrarnos con esta persona, la más importante del universo. Así que preparemos nuestros corazones para profundizar lo que dice el pasaje de Marcos y oremos a nuestro Señor. Señor misericordioso, tú eres quien prepara el corazón del ser humano para estudiar tu palabra y para cumplirla. Concede que esta palabra predicada ahora llegue de tal manera hasta nuestros corazones que podamos hacer tu voluntad y conocer a tu Hijo mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ir a la primera sección que está en los versos. Este pasaje lo he titulado, este sermón lo he titulado Aparece el mensajero del rey. Y vamos a ir a la primera sección rápidamente, los versos 1 al 3, este anuncio de que vendría un mensajero especial. Marcos abre el relato del Evangelio, el primer versículo, diciendo que se trata de buenas noticias. Él, de hecho, ocupa la palabra evangelio, la palabra evangelio significa literalmente eso, buenas noticias. ¿Y cuánta necesidad tenían los judíos, los descendientes de los israelitas, de recibir buenas noticias en ese tiempo? Y también Marcos dice que la buena noticia es acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Me llama mucho la atención la redacción de este primer verso, porque hay prácticamente una redundancia en esta primera oración que dice en la segunda oración, cuando dice Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué veo aquí una redundancia? Porque Hijo de Dios y Cristo implican la misma definición. Ambas expresiones, Hijo de Dios y Cristo, se usaban para hablar del Rey, del Rey. Cristo, que está dentro de Jesucristo, Jesús el Cristo. Cristo significa literalmente ungido, el ungido. En el Antiguo Testamento, el ungimiento era un rito por el cual se señalaba todo aquello que era apartado para el servicio de Dios, dedicado para Dios de una manera especial. Por ejemplo, se ungieron todos los utensilios del santuario. También se ungieron a los sacerdotes que servían en el templo. De esa manera estaban diciendo, estas personas, estos hombres y estos utensilios están dedicados, apartados, consagrados para Dios, para el servicio de Dios. Más tarde, también en el Antiguo Testamento vemos que los profetas fueron ungidos y finalmente los reyes eran de esta manera del ungimiento, designados, apartados para el servicio de Dios como rey. Entonces, con el paso del tiempo, el uso más significativo de la palabra ungido se la aplicaba a la figura del rey, al punto de que ungido llegó a ser un sinónimo. Cuando la Biblia dice que esperamos al Cristo, al Mesías, está diciendo esperamos al rey prometido. El salmista, por ejemplo, escribió sobre el rey David. Y aquí vemos el otro uso de
de la otra frase, de la otra palabra. El salmista escribe estas palabras. Dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Este salmo está hablando al rey David. Y Dios mismo le está diciendo ahí a David, al rey, tú eres mi hijo. Y más adelante vemos que Dios mismo le prometió a David que su hijo, el hijo de David, sería también un hijo para Dios. Dios le dice a David en 2 de Samuel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Eh, y también, un poquito más adelante, en el mismo, en el libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 17, hablando del rey descendiente de David, dice, yo confirmaré su trono para siempre, yo seré su padre y él será mi hijo. Así es como no solamente Cristo se llegó a usar para hablar del rey, Cristo el ungido, el rey, sino que también la expresión hijo de Dios apunta al rey, porque por estas promesas donde Dios dice que él será el padre del rey, el del rey descendiente de David. Dios dijo, yo seré su padre. Entonces, la expresión hijo de Dios quedó grabada profundamente en la mente de todos los israelitas, de todos los judíos, como una referencia, un sinónimo casi de el rey David. Cuando ellos escuchaban la palabra Cristo, pensaban en David. Cuando escuchaban la palabra Hijo de Dios, pensaban en David y en su descendiente prometido. Entonces, en el verso 1 de Marcos, cuando él dice que las buenas noticias, el evangelio, tiene que ver con Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, está enfatizando doblemente que Jesús es el Rey, que las buenas noticias son de que el Rey prometido, el descendiente de David, se acercaba. La buena noticia tiene que ver con la llegada del Rey, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el descendiente de David, aquel en quien estaban todas las esperanzas, aquel de quien hablaban todos los profetas y los escritos del Antiguo Testamento. Eso es lo que Marcos está anunciando en el verso 1, la buena noticia del Rey, el Hijo de Dios, el Cristo. Y en los versos 2 y 3, Marcos nos presenta primero, antes de presentarnos al Rey, nos presenta al mensajero real, al heraldo. Marcos dice que iba a venir este hombre para anunciar, un mensajero que anunciaba la llegada inminente del Rey, del Cristo, del Hijo de Dios. Y Marcos en el verso 2 dice que cita al profeta Isaías, como está escrito en el profeta Isaías. Sin embargo, Marcos está citando realmente a dos profetas. Podemos encontrar estas palabras de los versos 2 y 3 en dos distintos profetas. Las primeras palabras, yo envío a mi mensajero, se encuentran en el libro del profeta Malaquías. Malaquías vivió 450 años antes de Cristo, en el tiempo más amargo de la historia de Israel, el tiempo en el que ellos estuvieron exiliados en Babilonia. Los dos reinos del norte y del sur habían caído. Nada quedaba en Jerusalén, solo devastación y soledad. Malaquías vivió y presenció esa agonía, ese dolor. Pero Malaquías recibió un mensaje de esperanza de parte de Dios. Y en la profecía de Malaquías se anuncia que iba a venir un mensajero. Mira, te muestro el pasaje de Malaquías, capítulo 3, verso 1. El Señor de los ejércitos ha dicho, de aquí yo envío mi mensajero, el cual me preparará el camino. Pero notas algo muy interesante en este verso. Malaquías anunció que el que vendría después del mensajero era el Señor mismo, Dios. Mira el verso 1 que está en tu pantalla. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto.
En esta profecía, Malaquías prometió que iba a surgir este mensajero para preparar el camino para que llegue el Señor de los ejércitos, Dios. Preparar el camino tiene un significado muy fuerte aquí. Es más allá que simplemente reparar o mejorar físicamente un camino para que alguien lo transite. Preparar el camino quiere decir hacer todo lo necesario para que Dios, el que va a venir, sea bien recibido. Preparar los corazones, las personas, la expectativa de la gente. Y este mensajero iba a ser quien prepare todo para la llegada de Dios, según Malaquías. Y eso es lo que está citando Marcos en el verso 2. Yo envío mi mensajero. Y el verso 3, ahí sí está citando al profeta Isaías. El profeta Isaías vivió 800 años antes de Cristo. Y a diferencia de Malaquías, el profeta Isaías no vivió en el exilio, sino que él vivió en el periodo anterior al exilio. Y aunque él no presenció la derrota ni el cautiverio, Isaías sí vio la degeneración dentro del pueblo. Él vio el pecado y la maldad que el pueblo de Israel llegó a practicar junto con sus gobernantes. Por lo tanto, Isaías fue quien profetizó a futuro. Él anunció que el castigo de Dios vendría en la forma del exilio. Él dijo que iban a perder el reino, iban a perder la tierra y el respeto y la libertad. Pero Isaías también recibió del Espíritu Santo una revelación de que el enojo y el castigo de Dios no iba a durar para siempre, sino que él no se iba a olvidar de su pueblo, sino que Isaías anunció lo siguiente. Él escribió en Isaías 40, verso 3, que también iba a llegar un predicador, alguien que iba a proclamar, una voz, dijo Isaías, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Isaías predijo que se levantaría alguien en el desierto, proclamando que el Señor vendría pronto. El mensaje es tan directo y poderoso como el mensaje de Malaquías. Y al igual que el mensaje de Malaquías, el profeta Isaías también promete que el que viene después del mensajero es Dios. Unos versos más adelante, en este mismo capítulo de Isaías, el profeta dice explícitamente que el que viene después del mensajero es Dios mismo. En el verso 10, miren, dice Isaías, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, y atrae con él su recompensa y le precede el galardón. Queridos, estas promesas, estas profecías eran muy grandes. Marcos está diciendo categóricamente en los versos 2 y 3 que las profecías que anunciaban la aparición de un mensajero que iba a predicar que pronto viene Dios, esas profecías, dice Marcos, se cumplieron en su tiempo y que ese mensajero que iba a preparar la llegada de Dios fue nada más y nadie más que Juan el Bautista. Eso es lo que está diciendo Marcos, es potente. Y ahora en los versos 4 y 5, Marcos nos habla de cuál fue el trabajo de este mensajero. Él vino a predicar el bautismo del arrepentimiento. En el verso 4, Marcos introduce al Bautista como el cumplimiento de estas profecías. Él es el heraldo, él es la voz que anuncia la llegada de Dios y que ha venido a preparar la llegada de Dios. Y Marcos escribe de una forma directa, rápida, es como si quisiera apresurar el relato. Este verso 4 siempre me ha llamado la atención porque literalmente lo que está diciendo aquí en el verso 4 es que Juan
se apareció. La Reina Valera contemporánea traduce como se presentó en el desierto. Pero esta es una extraña elección de palabras. De hecho, esta palabra que se ha traducido como se presentó, se puede traducir literalmente como apareció. Es casi como decir se materializó de la nada. Antes no estaba y súbitamente, ¡puf!, aparece Juan el Bautista. De esta manera, lo que Marcos está queriendo decir es que la llegada de Juan, la llegada del Bautista, tomó a todos por sorpresa. Nadie se lo esperaba. Apareció y fue tan súbito, y sobre todo su ministerio y su fama, su, su, el atractivo que generó en la gente fue súbito, fue todo rápido, un ascenso a la fama veloz, súbito. El verso 5 indica que el mensaje de Juan logró una acogida tan rápida, tan favorable, que gente de toda la región de Judea iba donde él. Esto es como decir todo el sur de Chile escuchó hablar de Juan el Bautista y fue conmocionado. Todo el sur de Chile andaba buscando a Juan. Es grande lo que está diciendo Marcos aquí. Y especialmente, dice Juan, la gente que habitaba en la ciudad más grande e importante de ese tiempo, la ciudad de Jerusalén, es la que llegaba donde Juan. Salían de la ciudad, iban al desierto, caminando por largas horas en la incomodidad del desierto para ser bautizados por Juan. Esto realmente es un evento grande. La gente salía, viajaba a este desierto, un lugar salvaje, árido, incluso peligroso porque había muchos bandidos que se escondían en el desierto de Judea. Y la gente salía de las ciudades para escuchar a Juan. ¿Por qué fue tan súbita la aparición y tan rápido el éxito de Juan? ¿Qué fue lo que despertó esta recepción tan grande, este impacto tan súbito? En primer lugar, la aparición de Juan, la aparición de un profeta. Hermanos, tenemos que recordar que habían pasado más de 300 años desde que no había profeta en Israel. El Antiguo Testamento termina en términos de historia 300 años antes de la aparición de Juan el Bautista y termina con el pueblo de Israel regresando del exilio de Babilonia. Y luego del exilio hay un periodo largo de más de 300 años de silencio donde Dios dejó de hablar, dejó de enviar mensajes y oráculos de parte de él. Entonces el pueblo quedó con una larga espera y expectativa. Muchos seguramente se preguntaban, ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Se ha olvidado de las promesas? Y de repente aparece un predicador. ¿Y qué predicador? Tenía una apariencia muy llamativa y una dieta muy peculiar. Vamos a hablar un poco más de esto a continuación. Pero sobre todo, debemos recordar que habían otros predicadores y otros maestros en esos días. ¿Qué hizo que Juan califique como profeta de parte de Dios, mientras que los otros predicadores eran simples rabís, simples maestros? Uno fue el contenido de su mensaje. En el verso 4, Marcos dice que Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados, el bautismo del arrepentimiento. Esta es una prédica escandalosa. ¿Por qué? El bautismo no es un rito ordenado en la ley del Antiguo Testamento. Se cree que surgió en el periodo entre los dos testamentos, en ese periodo de 300 años de silencio. Y probablemente por ese silencio los judíos empezaron a buscar formas de mantener viva la religión, viva la esperanza de las personas. Y en los días de Marcos parece que el bautismo era básicamente un requisito que los líderes religiosos imponían en aquellos que no eran judíos, en los gentiles, aquellos que eran gentiles pero que querían creer en el Dios de los judíos, se les hacía pasar por este ritual de lavamiento, el bautismo, porque ellos eran vistos como impuros.
Los gentiles eran considerados como impuros. Ellos necesitaban una limpieza. Mediante el bautismo, un gentil estaba diciendo públicamente, sí, yo asumo mi condición de sucio, de impuro, y necesito ser lavado para ser recibido como parte del pueblo de Dios. Pero Juan el Bautista apareció y él predicó a los judíos que ellos debían bautizarse también, que ellos debían arrepentirse de sus pecados también y demostrarlo con este acto externo. Juan el Bautista estaba diciendo que ser judío de nacimiento no les daba garantía de limpieza delante de Dios, que ellos también eran impuros. Y el bautismo era la forma más pública y más radical de decir, soy impuro, necesito ser lavado, soy malo, necesito el perdón de Dios. Fue escandaloso. La predicación de Juan incomodó y molestó a los líderes religiosos y a los líderes y a la gente que era nacionalista judía. Sin embargo, para sorpresa de los líderes, para sorpresa de todos, parece que esa larga espera de los 300 años de silencio produjo otro efecto en la gente. Produjo un hambre, un deseo de escuchar algo real, de escuchar un mensaje verdaderamente profético. Porque cuando Juan apareció predicando el arrepentimiento, muchos recibieron ese mensaje y les impactó. Y de todas partes de Judea y de Jerusalén salían para ser bautizados por Juan. De esa manera reconociendo que también necesitaban la ayuda de Dios. Queridos hermanos, no hay señal más poderosa de que alguien habla de parte de Dios que el resultado de su predicación sea el arrepentimiento y la confesión de pecados de los que escuchan ese mensaje. Los que acudían a Juan no iban a él para mejorar su condición, para una actualización o para suscribirse a una tendencia del momento, una moda. Ellos iban a confesar públicamente su pecado, se arriesgaban, se incomodaban, salían al desierto porque tenían una necesidad de limpieza. Queridos, el arrepentimiento del pecado es el fruto innegable de que alguien ha recibido de verdad la palabra de Dios y de lo que se le ha predicado es de verdad la palabra de Dios. Si tú ves una iglesia o un predicador cuyo mensaje genera alegría, comodidad, felicidad, relajamiento en las personas, pero no arrepentimiento, ojo con ese predicador. Si tú ves una congregación que luego de escuchar una prédica no despierta con arrepentimiento, con un deseo de búsqueda de Dios, de arrepentirse de sus pecados y de confiar en el amor y la misericordia de Dios, ojo, porque probablemente no estás realmente escuchando la palabra de Dios. El arrepentimiento es el fruto de que un verdadero creyente ha recibido en su corazón un mensaje verdaderamente de parte de Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista representó. Ahora, hablemos un poco de su descripción física, porque en el verso 6, Marcos nos habla de esto y es un verso un poco extraño. Yo creo que merece que tomemos un poquito de tiempo para analizarlo, porque Marcos salta de la predicación de Juan a describirlo físicamente. Y ahí Marcos nos comenta de su vestimenta y de su dieta alimenticia. Marcos dice que la ropa era de pelo de camello y que llevaba un cinturón, un cinto de cuero en su cintura y comía langostas, que son estos como saltamontes, pero más grandes, langostas y miel silvestre. Qué extraño, ¿por qué invertir precioso espacio en su escrito para darnos estos detalles? A primera vista parece algo anecdótico, nada más, pero si recordamos el contexto histórico de
del antiguo Israel, entonces este verso cobra otra dimensión. Marcos no está desperdiciando palabras ni tiempo y tampoco está compartiendo con nosotros un detalle anecdótico y nada más. Lo que él está haciendo aquí, al dirigir la atención del lector en la ropa de Juan y en la comida de Juan, es demostrarnos de que él era uno de los más grandes profetas. De hecho, Marcos lo está comparando directamente con uno de los más grandes profetas del Israel y del Antiguo Testamento, el profeta Elías. ¿Por qué digo esto? En el libro de Reyes encontramos la historia del profeta Elías. Y en ese libro tenemos un relato muy interesante de la historia de Israel. Un relato que era muy conocido por todos los judíos. En el año 850 antes de Cristo, en el reino del norte, el reino de Israel, gobernaba el rey Ocosías, hijo del rey Ahab y de Jezabel. Ocosías hizo lo malo delante de Dios. Él mandó a edificar templos para los dioses paganos de los cananeos y fomentó la adoración de demonios. En cierta ocasión, Ocosías sufrió una caída y desde su lecho de dolor mandó a mensajeros para consultar a un demonio, al dios llamado Baal Zebub. Entonces, esa era la clase de hombre que era Ocosías. Pero Dios envió a su profeta Elías, aquel que había años atrás desafiado a los profetas de Baal y había derrotado a muchos profetas de Baal, el gran profeta Elías. Y él salió al encuentro de los mensajeros de Ocosías con un mensaje para él. Elías les dijo que el verdadero Dios iba a castigar a Ocosías por su idolatría con la muerte. Esta historia está en Segunda de Reyes capítulo 1. Entonces, cuando los mensajeros volvieron ante Ocosías con el mensaje del profeta, el rey les preguntó esto: ¿qué apariencia tenía este hombre, el varón que encontraron y que les dijo semejante mensaje? Y los mensajeros respondieron esto: era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido en sus lomos. Y el rey supo inmediatamente que se trataba de Elías, porque esa era la forma de vestir de Elías. Elías vivía en el desierto. Era un hombre, una especie de ermitaño, y usaba ropa de camello, o sea, su, su ropa se había confeccionado con pelo de camello. Marcos nos está mostrando que Juan el Bautista es un profeta como Elías. Elías denunció el pecado y la maldad de su generación. Juan vino a hacer lo mismo. Elías vivió en el desierto, era un hombre rudo, una especie de ermitaño, como ya lo dije. Y cuando Marcos dice que Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, está diciendo que él también vivía de la misma manera que Elías, en el desierto, en el descampado, alimentándose con lo único que puede proveer el desierto de Judea, langostas y miel silvestre. Entonces Marcos está diciendo que Juan llegó a ser un nuevo Elías. Dios había levantado un verdadero profeta. Luego de tantos siglos de silencio, alguien dramáticamente parecido al gran Elías estaba anunciando a gritos en el desierto, al igual que Elías, un mensaje profético similar, un llamado al arrepentimiento al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Es por eso que la figura de Juan el Bautista es tan importante. Y ahora en los versos finales, 7 y 8 de esta sección,
Marcos nos habla otra vez del trabajo de este mensajero, que es predicar la llegada del Rey que viene. Marcos deja lo mejor para el final de esta sección. En los versos 7 y 8 profundiza del poder del mensaje de Juan. Juan decía, después de mí viene uno más poderoso. Juan está hablando de alguien que sería mucho más grande que él, alguien que hablará palabras y realizará acciones mucho más grandiosas, más fuertes, más poderosas. Juan está diciendo que alguien viene más grande porque el que viene será el Rey, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Juan utiliza una poderosa imagen para ilustrar la grandeza del que viene. En el verso 7 dice que él no es digno ni siquiera de inclinarse para desatarle la correa de su calzado. En las culturas del Medio Oriente, hasta el día de hoy, los pies son considerados la parte más indigna del cuerpo humano, porque eran los pies los que más se ensuciaban. Hasta el día de hoy, lanzar un zapato a alguien es uno de los insultos más denigrantes en ese lugar del mundo. Eh, en los tiempos de Jesús, cuando tú recibías visita en tu casa como anfitrión, un gesto de cariño y de bienvenida era lavarle las manos y a veces incluso hasta la cabeza a tus invitados, ayudarles que se quiten el polvo de encima. Pero jamás un anfitrión se animaría a lavarle los pies a un invitado, porque era considerado la tarea más indigna, porque los pies eran considerados la parte del cuerpo más indigna. Entonces, la tarea de lavarle los pies a un invitado era relegada solamente para los esclavos, que eran considerados como los del más bajo nivel en la sociedad judía, en la sociedad romana. Y solo los esclavos recibían esa tarea tan denigrante de lavarle los pies a otra persona. Juan el Bautista está diciendo que el que viene detrás de él es tan grande, tan importante, que él, siendo un gran profeta, ni siquiera merece hacer el acto despreciable que un miserable esclavo haría. Juan está diciendo, yo soy más bajo que el más bajo de los esclavos. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus calzados, mucho menos lavarle sus pies. Juan conocía muy bien las profecías. Él sabía que el que viene detrás de él es Dios. Dios mismo, alguien con el poder y la autoridad de bautizar no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo, alguien que tiene la autoridad de impartir, de ordenar, de decir que el Espíritu de Dios llegue a las vidas de las personas. Y eso es lo que afirma a continuación Juan en el verso 8. Él dijo a ustedes, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Queridos, la limpieza del bautismo de Juan era simbólica, era externa, era ritual, un acto muy significativo, pero que en sí mismo no tiene un poder intrínseco. El bautismo del Mesías, el bautismo de aquel que viene después de Juan, es un bautismo en el Espíritu de Dios, una limpieza verdadera, total, absoluta, perfecta. Dios mismo les lavaría, no de forma ritual y externa como el bautismo, sino de una forma completa, espiritual, radical. Hermanos, Juan predicó la venida del Mesías, la venida de Dios. Eso fue lo que provocó este entusiasmo popular al rojo vivo.
Y te pregunto, ¿te entusiasma, nos entusiasma a nosotros escuchar de Jesús? ¿Recibimos las noticias, las predicaciones que hablan de Él con la fe y el arrepentimiento, con esta misma fe y arrepentimiento que generó la predicación de Juan el Bautista? A veces tendemos a olvidar que Dios ha venido a visitarnos en Cristo. Queridos hermanos, este pasaje habla poderosamente de la llegada del Señor, la llegada de Dios a su pueblo. Y su pueblo debe prepararse para recibirlo. Un mensajero es enviado para alistar todo lo necesario, para preparar a la gente para recibirlo como corresponde. Y nos está enseñando que la forma apropiada de recibir a Dios es mediante una conversión, mediante un arrepentimiento, un cambio de vida. Dios viene a nuestras vidas. Ese fue el grito de Juan en el desierto de Judea. ¡Viene! El llamado de este mensajero todavía debe resonar en la humanidad entera y en nuestros corazones. Debe hablar a los que están lejos y a los que estamos cerca. El Rey ha venido, el Rey está cercano, el Rey, aquel quien es todopoderoso, aquel quien es digno, está cercano a nosotros. Y así como la gente salía de sus casas e iba al desierto a escuchar el mensaje de Juan, tenía que experimentar ese desierto, tenía que experimentar el calor, el polvo, la suciedad, la incomodidad, pero estaban dispuestos incluso a arriesgarse a los bandidos, a los asaltantes que habían en el desierto, porque habían entendido que debían escuchar este mensaje, porque debían prepararse para la llegada de este rey. De la misma manera, tú y yo necesitamos salir al desierto. Hermanos, nosotros encontramos a Dios en el desierto también. Muchas veces es necesario salir de nuestros espacios de comodidad y debemos estar dispuestos a vivir el desierto. Y en un fuerte sentido, lo que ha estado pasándonos en el mundo, en nuestro país y como congregación y de manera personal, familiar, es un recordatorio de que estamos en el desierto. El desierto ha venido a nosotros. Marcos nos recuerda que en este desierto, en esta aridez, en esta desolación, podemos encontrar la vida. Podemos encontrar a aquel que es la vida, aquel que es mucho más poderoso. Es en el desierto donde Dios habla. Es en el desierto donde Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Es en el desierto donde el Hijo de Dios, es anunciado y proclamado. Y es en el desierto donde su pueblo se encuentra con Él en el arrepentimiento. Y es en el desierto donde somos lavados. Es infinitamente mejor encontrar a aquel a quien no somos dignos ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Pero sí podemos encontrarle en el desierto. Es infinitamente mejor encontrarle a Él en el desierto que quedarnos en las placenteras comodidades de una vida sin propósito y que finalmente termina con la muerte eterna. Así que, hermanos, corramos al desierto, corramos a escuchar el Evangelio, abramos nuestros oídos y nuestros corazones, preparémonos todos los días para recibir a aquel a quien Juan anunció, a aquel quien es la buena noticia para el mundo entero, a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey. Él está cercano a ti y a mí en este desierto. Oremos. Padre, somos indignos de tu amor y de tu compasión.
Sin embargo, tú nos visitas y vienes a nosotros en Cristo. En nuestro desierto se nos ha anunciado la llegada de tu Hijo. Queremos siempre recibir este anuncio, tu palabra, en arrepentimiento y en una dulce confianza en tu amor y tu perdón. Gracias que en este desierto de la vida encontramos verdadera vida y que las buenas noticias del Evangelio nos son predicadas y llegan a nosotros en el desierto y en la soledad. Padre, te amamos y te pedimos que siempre estés cercano a nosotros y nosotros a ti. Prepara nuestros corazones de la misma manera que preparaste los corazones de tu pueblo para escuchar el mensaje del Bautista. Por Cristo, el Rey y Señor. Amén.